Bueno, vamos a dar inicio con la cuarta mesa sobre conservación y difusión del patrimonio. La primera ponencia está a cargo de la maestra Ariadna Leces González Solís, quien es licenciada en Arquitectura por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestra en Arquitectura, Investigación y Restauración de Sitios y Monumentos por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente es estudiante del doctorado en Filosofía con orientación en Arquitectura y Estudios Urbanos en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde desarrolla una investigación orientada a la caracterización oficial del patrimonio edificado y a la apropiación del mismo por parte de la población en la ciudad de Monterrey. Asimismo, imparte clases en el área de Historia y Teoría en la facultad de la misma universidad y ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales. Hola, buenos días. Antes de empezar me gustaría hacer unas pequeñas aclaraciones. Primero, lo que voy a presentar es un ejercicio de acercamiento al objeto de estudio que estoy trabajando en la tesis de doctorado. Entonces, las reflexiones que voy a presentar al final son solamente parciales, son el resultado de este ejercicio de acercamiento, no son concluyentes y seguramente pues, nos va a dejar nada más en suspenso. Y la otra es, como lo comentaron, mi formación es de arquitecta, soy arquitecta restauradora. Entonces, aunque en este momento estoy tratando de hacer un abordaje desde la antropología, seguramente verán algunas deficiencias por cuestiones de formación o de deformación, que todavía estoy trabajando, ¿no? Estoy en proceso de realizar ese trabajo. El título de la ponencia es Caracterización y apropiación del patrimonio edificado en Monterrey. Ahorita vamos a ver por qué se llama así. Para poder entender a qué me refiero con patrimonio edificado, tendríamos que definir en primer lugar qué es cultura, después qué es patrimonio cultural, cuáles son sus características y cómo se divide este patrimonio cultural, y finalmente pues abordar cuál es el patrimonio edificado o construido, también se conoce. Una pequeña definición de cultura a través de que tenemos de la interpretación de las culturas. Dice que la cultura denota un esquema históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos. Se transmite a través de estos elementos simbólicos. Un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas con los cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida. Es decir, la cultura es aprendida y aprendida con H intermedia. En este caso, si hablo de caracterización y apropiación, la caracterización de ese patrimonio sería lo aprendido, lo que nos enseñan o nos transmiten, ya sea a través de la familia o a través del Estado incluso. Y lo aprendido con H intermedia sería lo que nos apropiamos, lo que consideramos propio, nuestro, digno de conservarse. También es importante señalar que la cultura es compartida en cierto grupo social de los individuos en tanto miembros de determinado grupo y que es simbólica. En cuanto al patrimonio cultural, ¿qué es el patrimonio cultural? Hay muchos documentos internacionales que nos definen, incluso tenemos legislación nacional, ya un poco obsoleta, que nos define qué es el patrimonio cultural. Dice que son aquellos elementos que aluden a nuestra historia, a cómo nos conformamos como sociedad, que asumimos como nuestro, como parte de nuestra vida cotidiana o de nuestra cultura, y es síntesis simbólica de los valores identitarios. Nos identifican como mexicanos, por ejemplo, o nos identifican como parte de una región. Y les pongo otra cita. Estos objetos que se consideran como patrimonio cultural son caracterizados a través de una escala de valores de determinada sociedad. Y vamos a hablar ahorita de cuál es esa escala de valores que tenemos en México. Dentro de esa escala de valores, el patrimonio se encontraría en un nivel bastante alto y por eso consideramos que es digno de conservarse, de heredarse, de transmitirse a las generaciones futuras. Este es un pequeño esquema de cómo se divide el patrimonio cultural. Está hecho a base de los documentos internacionales de la UNESCO e incluso de la legislación en México, que es una derivación también de la UNESCO, ¿no? Tenemos que el patrimonio se divide en dos, en natural y cultural. El natural es lo que se supone no ha sido tocado por el hombre, es lo que se ha hecho solito, por ejemplo, las zonas de reserva ecológica, etc.
entre comillas, que no han sido tocadas por el hombre, ¿no? Entre comillas. Lo cultural es lo contrario, lo que ha sido modificado por el hombre y que lo ha hecho el hombre. Existe también un patrimonio mixto, que es la conjugación entre el natural y el cultural. Tenemos, por ejemplo, el paisaje agavero de Jalisco, donde existe cierto paisaje, ciertas determinantes del entorno, pero que el hombre modifica a través del cultivo y crea un nuevo paisaje. Entonces se encuentra en medio y por eso se le llama paisaje cultural. Dentro del paisaje cultural dentro del patrimonio cultural tenemos una división nuevamente entre patrimonio tangible e intangible. El intangible o inmaterial también es todo eso que no podemos tocar. Las tradiciones, la historia, cosas que son heredadas pero que no tocamos pero que sí percibimos. Y lo tangible es lo que sí podemos tocar, ¿no? En el caso de México, ese tangible se divide en prehispánico, histórico y artístico, por cuestiones de datación histórica, y se divide a su vez en inmueble y mueble. El mueble es aquel que podemos mover, se supone, por ejemplo, la escultura, la pintura, y el inmueble es la arquitectura, lo que se supone no podemos mover. Que claro, de que se puede mover, se puede mover. Si algunas veces han visto un programa estadounidense, creo que se llama Big Movers, no me acuerdo bien cómo se llama, pero bueno, ahí lo que hacen es que cuando pues van a construir una carretera y tienen ahí un edificio histórico, les estorba y lo mueven, ¿no? Porque se puede mover realmente, pero pues lo ideal sería que no se moviera porque se descontextualiza ese objeto. Entonces, para aclarar de lo que estoy hablando de patrimonio cultural tangible inmueble en esa escala, ¿no? Patrimonio cultural tangible, es decir, lo que se toca, y de eso el inmueble, que sería el edificado, la arquitectura. Bueno, dentro de esas escalas de valores que les mencionaba, en las que nosotros seleccionamos cuáles están en el rango más alto y decidimos que ese es el patrimonio y tenemos que conservarlo, las escalas de valores en México en general son 3. La primera, que se le llama conservacionista o tradicionalista, es de origen occidental, se basa en los valores occidentales y lo que se selecciona es aquella arquitectura que es monumental, excepcional, única, auténtica, entre comillas, y aquí me refiero, por ejemplo, a las catedrales, a los centros históricos, que es arquitectura monumental. Lo que ha hecho este tipo de selección o escala de valores es que pues se hace un reduccionismo total, porque se seleccionan elementos que realmente no son representativos de toda la sociedad, porque son excepcionales precisamente. Otra forma de caracterizar este patrimonio es el que Carlos Chanfón Olmos menciona como antropologista y que algunos otros autores más hacia el lado de la antropología lo llaman nacionalista. Se enraiza en un principio en los orígenes prehispánicos y lo que busca es darle forma a lo mexicano, ¿no? Es en el siglo XIX cuando buscan esta unificación a nivel nacional y seleccionan los elementos que nos representan como mexicanos. ¿Cuál es el problema de este tipo de escala de valores? Bueno, hace una oposición a la hegemonía de los valores occidentales, es decir, se opone a ser europeo, sino a lo propiamente mexicano, y es ejecutado a través del Estado a un nivel nacional, ¿no? El problema es que, como lo mencionaban hace rato, es centralista. Casi todos los elementos que se seleccionan son de origen central, la capital del país, y aparte es excluyente. Al ser centralista, deja de lado todos los valores regionales y vamos a ver más adelante que eso crea conflictos en cuanto a la identidad regional. Por último, que es el que está más en boga actualmente, al menos en el área de patrimonio, es el mercantilista. Este es resultado de la globalización y lo que busca es que las ciudades actualmente se quieren crear como ciudades marca, se le llama, es decir, que la conozcas porque tiene ciertos elementos representativos y entonces uno como viajero o como turista va a la ciudad y lo que quiere es conocer ese elemento representativo. Ciudades muy típicas de esto es París, por ejemplo. Si vas a París quieres conocer la Torre Eiffel porque es un elemento que conforma la ciudad marca, o Barcelona, ¿no? Son ciudades totalmente trabajadas en ese sentido. Lo mismo está sucediendo con las ciudades históricas de México. Se buscan elementos que son muy representativos y que ayudan a conformar esta ciudad marca.
es obviamente dirigida hacia el turismo, y el gran problema que tiene es que nuevamente hay un reduccionismo de la disciplina de la restauración y la conservación del patrimonio, porque se ve en un producto cultural como una somera mercancía, ¿no? Como algo que se puede vender, y se pierden estos valores de identidad y de apropiación, etc. ¿Qué vemos en todo esto? En estas formas de caracterizar, es decir, de decir qué es lo que se conserva, qué es lo que es patrimonio. Pues vemos que, en primer lugar, hay una generalización a nivel nacional y no hay una caracterización regional. Eso lleva a un desapego del patrimonio, no hay interés por conservar ciertos elementos porque no se consideran propios, porque están basados en sistemas de valores centrales, excluyentes. Otro problema es que cuando se conserva solamente para hacer un producto más de la ciudad marca, se hacen muchos problemas en cuanto al patrimonio. Existe la museificación, es decir, congelar la ciudad, hacerla como si fuera un museo, y la arquitectura no puede ser así porque la arquitectura se habita, se usa, a diferencia de la escultura, la pintura. Otro problema es la banalización, es decir, que pues se vuelve banal lo que se supone que es parte de nuestra herencia y que es importante para nuestra memoria colectiva. Se crean elefantes blancos cuando se restauran edificios sin un uso definido, sin que el usuario o la población realmente quiera ocuparlo o asista al edificio. Simplemente está restaurado y está ahí bonito como parte de la ciudad, pero no es utilizado por la sociedad. Esos son algunos de los problemas que hay. Bueno, ha llevado obviamente estas formas de caracterizar a un reduccionismo de la disciplina en cuanto a la caracterización del patrimonio edificado, y sumamente importante, va a ser una ruptura entre la relación que hay de objeto-sujeto. Ya no va a importar tanto el sujeto que crea y que usa este edificio, sino el objeto como tal. Y ahí pongo las tres visiones, ¿no? La conservacionista, la nacionalista y la mercantilista. Ahora bien, en la investigación que estoy desarrollando, planteo que tal vez una solución sería abordar este patrimonio desde una visión antropológica, es decir, regresar al sujeto y entender o tratar de entender qué es lo que el sujeto aprecia, qué realmente considera como símbolo de identidad o como propio o como digno de conservarse, más allá de la legislación, más allá de lo que las instituciones como INA o como Conaculta deciden que se debe conservar desde la academia o desde el Estado. Regresar al sujeto que usa y que vive cotidianamente sus edificios y preguntarles qué es lo que tú consideras que debería conservarse. Rápidamente, nada más para aclarar en qué etapa metodológica me encuentro, para que no crean que ya estoy concluyendo la tesis y que estoy tan pobre. Estoy en la primera etapa, en la etapa de acercamiento, o lo que les presento acá es la etapa de acercamiento, donde hice una lectura, se llama lectura articultural, es decir, leer algunos edificios o tratar de analizar los edificios desde todos sus elementos, todos. Después observación libre, que es ahí donde entra la etnografía, ahorita les digo en qué zonas, y después observación sistemática, ya con algunos puntos a observar en los edificios y en los usuarios. Después vienen otras etapas, que esta está en construcción, entrevistas semiestructuradas a informantes claves. Llamo informantes claves en este caso a los representantes de las instituciones, que son los encargados de decir qué es lo que se conserva, y encuestas a los usuarios, para finalmente hacer análisis de huellas, se llama, en políticas culturales, en legislación, y ver si hay congruencia entre lo que se hizo en trabajo de campo y lo que está escrito. El ejercicio que realicé, seleccioné unas zonas aquí en la zona centro, la que está en naranjita en la parte de abajo. Esta es Barrio Antiguo, la que está alargadita, en morado, es Macroplaza, la que está a un lado se le llama o se conoce Monterrey Antiguo, y marco también la zona de Fundidora porque pretendo hacer trabajo de campo, sobre todo donde hay vestigios de arquitectura industrial. Todavía no llego a ese punto. Lo que les presento en este caso es la zona de Macroplaza, que es donde estuve haciendo observación,
libre y sistemática. Seleccioné estas zonas porque son las zonas oficiales. Si nosotros buscamos tanto en INEGI como en INA o CONACYT, donde nos marca que hay monumentos o que hay sitios históricos, es en estas zonas. Entonces, eso es lo oficial y lo voy a contrastar con lo que dicen los usuarios. Y finalmente, bueno, antes les quería comentar, por si están interesados, algunos de los edificios históricos que están en estas zonas. Está, por ejemplo, la Catedral Metropolitana, está el Palacio de Gobierno del Estado, la Capilla de los Dulces Nombres, sumamente interesante porque es un edificio bastante antiguo y que, a pesar de estar en la zona de la Macroplaza, pues existe todavía, ¿no? Se logró conservar. Está el Palacio Federal o de Correos, sumamente interesante por esta cuestión nacionalista. Si algunas veces han visto los accesos, tiene unas serpientes en las escaleras y que es sumamente contrastante con los símbolos de identidad regional, ¿no? Pero como era la tendencia nacionalista, pues se colocaron estos elementos. Ya del siglo XX tenemos el Museo de Historia Mexicana, muchos elementos que se encuentran en torno a la Macroplaza, que son edificios de finales del siglo XX, de los años 80, muy instaurados en esta tendencia del uso del concreto expuesto. Incluso tenemos edificios del siglo XXI. Entonces, si hacen recorrido por toda la Macroplaza, en términos arquitectónicos es sumamente rica, porque tenemos edificios desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI, ¿no? Cuestión que no se cree. Cuando estudié la maestría, ponían de ejemplo de lo que no se debía hacer con el patrimonio Monterrey. Por eso vine a estudiar para acá. Sí lo ponían de ejemplo de lo que no se debía hacer, supuestamente, pero si uno recorre las zonas, se da cuenta que hay bastantes elementos y que, pues sí, se destruyó mucha arquitectura virreinal, pero hay que preguntarse por qué, ¿no? A lo mejor no estaba totalmente enraizada en la memoria colectiva, o no era parte de la memoria colectiva de todos. A lo mejor fue un capricho, ¿no? Bueno, este ejercicio de acercamiento de corte etnográfico ha permitido tener unas primeras observaciones acerca de el uso y la apreciación que hay por parte de la población. En primera instancia es sumamente evidente la valoración y apreciación que hay por parte de los usuarios en función de las oportunidades de ocio y disfrute. Es decir, lo que les interesa es qué les brinda el edificio, qué actividades hay, qué puedo hacer ahí, puedo entrar fácilmente. Contrario a lo que se cree, el edificio, por ser histórico, no es lo que llama la atención, sino el uso que le puedas dar. Y eso es sumamente importante, porque entonces lo que se tendría que proponer es que los usos se destinen para necesidades reales o para actividades reales de la sociedad, no solamente por ser histórico, por ser artístico, por ser monumental, no, sino porque va a brindar disfrute al usuario, ¿no? Otro factor observado es que generalmente el entorno construido es utilizado como somero escenario, es decir, sobre todo los turistas vienen y foto para el Face, ¿no? Foto aquí, foto allá, foto acá, no entran a los edificios, no recorren los museos, no preguntan, no leen las fichas de información, solamente toman la fotografía. Y este es un resultado de lo que les mencionaba de la conformación de las ciudades marca. También es un problema, eso se llama banalización del patrimonio. Y aquí habría que preguntarnos entonces si eso es realmente patrimonio o solamente es un producto. Si no hay interés por conocer, por vivir el espacio, no se podría considerar patrimonio, definitivamente. Les pongo aquí una cita de un chico suizo, me parece, que trabaja también esta temática. Dice: el tratamiento de la herencia cultural debiera no solo insistir en el mero recuerdo, sino entender la historia como experiencia. Se vive. Estos elementos se deben de vivir. Su transmisión ofrecerá entonces la posibilidad de que dicha experiencia refleje el proceso histórico. Si nosotros no vivimos esa arquitectura, la historia se congela, se queda ahí como un escenario nada más. Y finalmente, también se logra observar que hay un desconocimiento por parte de la sociedad, que al creer que es patrimonio de todos, el responsable es el Estado, de conservarlo, de transmitirlo, etc. Y no, los documentos internacionales dicen que la mayor responsabilidad recae en la sociedad civil, porque es de ellos precisamente. Y
difícilmente alguien considera que es responsable de ese patrimonio. Entonces también habría que abordar cómo se está transmitiendo, cómo se está enseñando qué es el patrimonio y quién está a cargo de él, ¿no? Y bueno, se requerirían iniciativas para dotar a la población de esa información, que no se cree este desconocimiento. Y bueno, por mi parte sería todo. Gracias. Un comentario, las preguntas van a ser al final de la mesa, entonces si tienen alguna pregunta la pueden anotar y al final con todo gusto nuestros ponentes tratarán de responderlas. Bueno, la siguiente ponencia de nombre... la influencia de las políticas culturales en la gestión de los museos culturales del noreste, un acercamiento teórico desde el Museo de Monterrey y su área metropolitana, a cargo del maestro Alejandro Hinojosa, quien es licenciado en Arqueología por la Universidad Veracruzana y maestro en Educación Superior por parte de la Universidad Regiomontana. Actualmente está estudiando un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Nuevo León y ha trabajado en diversos proyectos arqueológicos, tanto en la zona de Veracruz, específicamente en la región serrana, como en salvamento en la región de China, en Nuevo León, a cargo de la arqueóloga Araceli Rivera. Y bueno, ha tenido distintas publicaciones y participaciones en ponencias tanto en Nuevo León como en distintos estados del país. Pues bueno, lo que dejamos. Bueno, buenos días. Buenos días. Esta presentación son principalmente mis avances de tesis del doctorado y pues les voy a mostrar más o menos lo que llevo hasta el momento de esta investigación. Bueno, es importante estudiar a las políticas públicas y los museos porque uno de los museos son las principales instituciones que se dedican a lo que es la difusión y la investigación y protección del patrimonio cultural, que es lo que nos da identidad al final de cuentas. Hay diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, que las están financiando y administrando. Y también los museos, en especial los que son dedicados al área cultural, pues no están exentas de estar influenciadas por las diferentes políticas públicas que se realizan en lo que es la parte cultural, que es un factor externo a su respectiva gestión. La justificación de mi trabajo es que el estudiar los museos y la influencia de las políticas culturales es muy importante porque son parte de la gestión del patrimonio y también por lo que ha aportado el sector cultural a lo que es la economía. Normalmente los países se encuentran entre un 3 y 7% del Producto Interno Bruto y en México, por lo menos hasta el sexenio pasado, se encontraba dentro del 7.3% del PIB. Volviendo muy importante en las últimas épocas en México, el análisis del mercado y el crecimiento económico en lo que es cuestión de los productos simbólicos. Se eligió la ciudad de Monterrey porque después del Distrito Federal pues es la segunda ciudad con mayor número de museos y porque Monterrey es una ciudad industrial, muchos museos están siendo apoyados por empresas o particulares que los están financiando y también porque hay instituciones públicas que se encargan de su respectiva administración. Bueno, estos son algunos de mis objetivos, no me voy a detener mucho en esto y también algunas de mis preguntas de investigación pues serían en estas. En cuanto a mi hipótesis, pues yo manejo que el modelo de gestión mixto es más eficiente para los museos culturales para difundir el patrimonio cultural. La ventaja es que el modelo mixto pues no tiene, a diferencia del público
pues un problema en sí económico, porque siempre va a mantener un flujo económico que le va a llegar del sector privado. En cambio, si fuera totalmente público un museo cultural, pues estaría muy a expensas de lo que decida cada gobierno. Para entender un poco esto, pues me voy a enfocar primero en lo que es la definición de los bienes públicos y lo que es el patrimonio cultural. Un bien público, pues es todo aquello que produce efectos sobre aquellos que producen y no han participado en su transacción, y van a ser de dos tipos. Una es que no suscitan rivalidades, o sea, que una persona posea ese bien público o una empresa no impide que otro lo pueda usar al mismo tiempo, y también es de uso no competitivo. Esto quiere decir que no se puede prohibir a otros individuos su respectivo uso. Dentro de estos bienes se encuentran los naturales y los artificiales, que son, en este caso, el patrimonio cultural artificial porque lo produce el hombre. Como ya mencionaba aquí mi compañera hace poco, pues se puede considerar que el patrimonio cultural pues es aquello que nos da identidad, nos identifica con ciertos valores, nos distingue de otros grupos y nos da un sentido de pertenencia. Y pues ahora voy a pasar a lo que son las políticas públicas. Las políticas públicas pues son, su estudio se va a dedicar más que nada a lo que es la cuestión de los actos, los productos y los resultados, y va a ser de suma importancia principalmente en el sector de la administración pública, porque desde ahí se van a hacer las estrategias que va a seguir el gobierno para resolver los diferentes problemas que hay en la sociedad. La participación privada dentro de las políticas públicas pues no es nueva, viene desde la década de los 80, cuando se empieza a intervenir el sector privado de manera más, se puede decir, más visible dentro de ellas. Esto se puede ver principalmente en todas estas tendencias que se han hecho de privatización y desregularización, que han hecho que el aparato estatal se reduzca, y también en lo que es en la adopción de ciertos instrumentos como el análisis FODA, entre otras herramientas, y también se ha dado la colaboración público-privada, que es lo que ahorita está muy de moda dentro de la administración pública. Esto se da más que nada por dos tipos de pensamiento. El primero es el de despojar de la responsabilidad de prestación de servicios de primera línea al gobierno, y la segunda para estipular normas de funcionamiento en términos de contratos y verificar que se lleven a cabo. Esto con el hecho de que, según si se hace esto, pues va a hacer que los servidores públicos estén en mejores condiciones para garantizar pues el que se den estos servicios de manera correcta y eficiente. Dentro de las políticas públicas yo me voy a enfocar a lo que es la implementación de ellas, y pues en lo que es el análisis de la implementación es importante por lo siguiente: es en donde pues se ve cuáles son los elementos que están influenciando en que sea eficiente o no este tipo de políticas, y en base a eso pues hacer las debidas correcciones para que sean mejores las políticas que se hagan a futuro. Una política cultural pues es precisamente eso, una política pública que se va a hacer en el subsector cultura. Estos tienen como objetivo el que se va a regularizar y realizar las estrategias para este tipo de sectores. Quien está encargado en México de hacer ese tipo de políticas es el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Ha sido complicado en México y en todos los países latinoamericanos, de acuerdo con Néstor García Canclini, con lo siguiente: el político cree que
pues hay cosas mejores que hacer que regularizar la cultura, y en el caso de austeridad, pues esto es muy marcado, y en el caso de los intelectuales y otros que trabajan en el sector público, pues lo ven como algo desconocido y como que atenta contra pues la libertad de pensamiento y este tipo de cuestiones. Las políticas culturales se han hecho desde dos vertientes, una que es la elitista, que tiene que ver con todo lo que es occidental, las artes, las cuestiones académicas van a tener más peso que las cuestiones populares. Y en el caso de la antropológica, que es una visión más integral, pues considera que la cultura es un elemento que es común a todos los seres vivos. La gestión del patrimonio y la gestión cultural, pues viene siendo, la gestión del patrimonio tiene que ver con una rama de la gestión cultural. La gestión cultural, pues es el conjunto de estrategias de intervención articuladas que van a estar diseñadas para lograr ciertos objetivos y lograr el beneficio de las comunidades, para que valoren todo lo que es intangible, o sea, toda la cuestión simbólica. En el caso del patrimonio cultural, que es una de las ramas, pues se va a enfocar a la valorización de este tipo de patrimonio. O sea, todo el patrimonio cultural va a tener cierto valor, ya sea por algo artístico, porque es algo curioso, tiene alguna singularidad, ya sea histórica, arqueológica, que le va a dar valor y que va a trascender, y que va a ser, pues, como quien dice, protegido por esa sociedad. Dentro de la gestión cultural, pues, y del patrimonio cultural, está la gestión de los museos. La gestión de los museos, pues, son principalmente las estrategias que siguen los museos para desarrollar sus tareas de difusión, de investigación de manera eficiente. Muchos de los museos, pues, van a estar dedicados a lo que son, en el caso de la parte cultural, a la historia, la antropología, las culturas populares. En los años recientes, pues, se han hecho algunos trabajos, algunos estudios, y tienen que ver más que nada con lo que es la comparación entre países o estados, de qué se han estado haciendo para mejorar el manejo de los museos, tanto públicos como privados. Estos, pues, son algunos de los trabajos que se han hecho, en donde se puede ver que, por ejemplo, se ha visto desde el punto del turismo cultural que, pues, los museos, al final de cuentas, forman parte de los atractivos turísticos que tienen las ciudades. También se han hecho diferentes manuales, se han hecho comparación de las políticas públicas entre países principalmente europeos, que es en donde se ha desarrollado más la museología, y también, pues, es una forma de ver qué es lo que se puede hacer para mejorar, y pues a base de conclusiones yo puedo, hasta el momento de lo que llevo de trabajo, pues inferir lo siguiente: que las políticas culturales, pues, es un factor externo que va a afectar a la gestión de los museos culturales de la ciudad, porque esto se debe a que aquí, principalmente en la ciudad, se ha hecho desde una manera muy elitista. Únicamente las políticas culturales que se han hecho en el Estado, la mayoría están enfocadas a las artes, no tanto a la difusión del patrimonio. Por lo tanto, es desconocido en su mayoría. Y también, considerando que, pues, se está manejando este tipo de división, se debe de cambiar a una más antropológica, para que también sean contempladas las artes populares y otras cuestiones que son más antropológicas más que artísticas. Y también que, pues, lamentablemente, dependiendo de los intereses de cada gobierno, pues la mayoría de los museos públicos
no se dedican a difundir lo que son sus actividades, y por lo tanto se consideran como lugares elitistas que pues no van a tener un público cautivo a lo largo de los años, que es al final de cuentas de lo que vive el museo, de sus visitas. Y también otra cosa que tiene que ver con esto último es que al no difundirlo, ya sea por falta de dinero o por lo que se guste y mande, pues es una forma de, como quien dice, de espantar a los visitantes. Por el momento pues sería todo. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a continuar con la siguiente ponencia. Parece ser que no vendrá un ponente, pero esta es la última mesa. La última ponencia, quien está a cargo del licenciado Víctor Alejandro Cavazos Pérez, quien, bueno, tiene como título la interpretación del patrimonio cultural, la interpretación del patrimonio paleontológico y arqueológico. Bueno, el licenciado es arquitecto por la Universidad Autónoma de Nuevo León, obtuvo el título de licenciatura con la tesis Reciclaje de la ciudad sobre los atributos justificantes para la salvaguarda del patrimonio edificado. Ha colaborado en instituciones como Parque Fundidora, CONARTE, UDEM, la Fonoteca del Estado, en el Museo de Historia Mexicana y en el Museo de Culturas Populares, en la documentación y promoción del patrimonio de Nuevo León, con investigaciones sobre el devenir urbano, arquitectónico y documental de la Fundidora, de los panteones de El Carmen y de Dolores, de la Catedral de Monterrey y de la Casa del Campesino. Actualmente es encargado de la colección del Museo del Palacio y candidato a doctor por el ICANN, con el proyecto Modelos para la Interpretación del Patrimonio Cultural en los Museos de Historia, los museos de historia. Adelante. Buenos días, un gusto saludarlos. Sí, en realidad lo que les quiero plantear es parte del marco teórico que estoy revisando para el proyecto de modelo para la interpretación del patrimonio cultural en los museos del Instituto de Comunicación, Artes y Humanidades de Monterrey. Aprovechando que Diana ¿sí se escucha? Aprovechando que Diana ya nos explicó a profundidad lo que es el patrimonio, es decir, todas las posibilidades, tanto naturales como culturales, tangibles, intangibles, que puede llegar a tener, pues me salto esa parte, ¿no? Pero, por ejemplo, sí les comento, a las personas que tenemos la fortuna de trabajar directamente con el patrimonio cultural, cuando llegan los visitantes a veces les queremos decir todo lo que hemos descubierto, lo que está por detrás, lo que se ve, y a veces nos falta tiempo, ¿no? Pero cuando se han ido y nos quedamos de nuevo solos con el patrimonio, a veces como que te queda una especie de angustia, te quedas pensando si realmente hiciste suficiente, si se llevaron algo para sus vidas, si, como que tú te sientes culpable de que todavía te falta algo por haber hecho, si se habrá llevado algún conocimiento valioso. Eso particularmente pasa cuando te das cuenta que los mismos visitantes en determinado momento, de ese grupo de visitantes, de pronto puede haber ocurrido que alguien hizo algún daño, que tiró basura o que hicieron algún graffiti tanto en las zonas patrimoniales como en las piezas. Entonces ahí te quedas como que a lo mejor el culpable fui yo porque no les transmití el valor de lo que les estaba comentando, de lo que les estaba mostrando. Ante esa misma disyuntiva, este hombre, Freeman Tilden, desde el año 1957 en Estados Unidos, él pertenecía como a esta Secretaría de Parques Nacionales en Estados Unidos, era como los guardabosques. Entonces ellos tenían la responsabilidad, como nos pasa a nosotros con los museos y con los edificios patrimoniales, que por ejemplo en Estados Unidos es común que por ejemplo cuando son las fiestas se va la gente a hacer sus picnics, después dejan de que se van en los parques nacionales mucha basura, las botellas estas que hacen el efecto del reflejo y después se incendian, o sea, se queda el incendio y los turistas se fueron y dejaron el patrimonio más dañado que realmente se hubieran quedado como con algún valor, ¿no? de eso, de que lo hubieran realmente concientizado. Entonces Freeman Tilden empieza a acuñar este término, precisamente el de interpretación, cuyo alcance era desde entonces
favorecer que en los visitantes una comprensión del patrimonio. A lo largo de su vida, él mismo se retracta de algunas de las aseveraciones que hace, porque tiene muchos seguidores, pero en determinado momento trataba de que no se viera como muy didáctico, como muy académico. Después, ahorita les comento por qué, porque se trataba de buscar más que todo como una experiencia recreativa, para tratar de lograr que en esa recreación o en esa expectación que uno puede, como la gente que, por ejemplo, los profesionales, como la gente que nos ha presentado aquí la arqueología y la paleontología, se les ve la pasión con la que hacen el trabajo y cómo lo manifiestan. Entonces, pero a veces no es posible transmitirle toda esa carga emocional al visitante. Entonces, lo que hace el concepto de interpretación es como de una traducción muy estratégica. Ese mismo concepto pasa de los parques naturales a los museos, al patrimonio, a las galerías de arte, porque precisamente presentaban la misma problemática. Es común que a veces nos quedamos con una idea muy elemental de lo que podemos hacer con la interpretación, porque estos son, en particular, por ejemplo, lo que nos está mostrando ahí en ese espectáculo, los chavos que son del área de teatro tienen esa habilidad, como lo hacen los actores en las novelas o en las películas, de anclar y de hacernos creer en ese personaje y de emocionarnos como si el personaje lo estuviéramos viendo en la realidad. Entonces, por ejemplo, ese espectáculo en particular se llamaba Voces del Desierto. Este muchacho que está aquí al frente se llama Remo y tiene a sus amigos del área de teatro. Hicieron como una especie de performance donde ellos son chichimecas, ellos hablaban un dialecto que estaba hecho a base de puros gritos y la gente estaba realmente entusiasmada en eso. Había algo como de sentido en lo que uno se podía reconocer, es decir, llevamos algo de historia natural en nosotros, de esta evolución, y entonces uno se puede vincular con el sentido de pertenencia. Ahorita vemos otras fotos donde, por ejemplo, tenían como pertenencias a las que atesoraban mucho, eran solamente huesos, pero uno de pronto puede identificarse con los conflictos que hay entre ellos y aunque el idioma realmente no fuera traducible, ¿no? Realmente la expectación del público era fabulosa, estaban con la boca abierta y muy emocionados, ¿no? Entonces esos son algunos de los recursos. A veces se queda con la idea vaga de que hay que hacer muy entretenida la visita. En particular, a veces los guías no tenemos la capacidad de los actores, o a veces ni siquiera podemos cambiar la entonación de voz, porque estamos pensando en el contenido que queremos transmitirles, en el nervio y todo esto, ¿no? Entonces se queda, por ejemplo, como con la idea de que aquella persona que sí supo hacer una visita muy entretenida sí utilizó correctamente los recursos interpretativos, y no es exactamente en ese sentido. A veces otro de los recursos también básicos y importantes, y sí son de los más fáciles de implementar, es de la observación asistida. Es cuando hacemos que el visitante, antes de darle la información, dirijamos la mirada, él mismo responda a lo que le estamos preguntando y él mismo descubra que, como lo hacen los nómadas, llevan mucha información en su mente. La verdad es que hemos visto películas, hemos visto mucha información, hemos leído mucho, y a veces la información está como guardada, pero solamente necesitamos a un intérprete que la detone, y entonces nos damos cuenta que nosotros mismos como visitantes podíamos haber hecho la visita, pero necesitábamos a ese facilitador, a ese guía. Bueno, la interpretación propuesta por Tilden, en una concepción amplia, no solamente son esos recursos los que les platicaba, sino que buscaba crear vínculos emocionales entre el observador y el patrimonio, e implementar herramientas de descubrimiento que anclaran, a partir de deducciones y hallazgos, esos lazos de identidad de los que tanto hemos hablado, y decimos, bueno, ¿cómo se los vamos a transmitir esos lazos de identidad? Implementar correctamente la disciplina es un ejercicio de mucho compromiso, de concentración, observación, retroalimentación y autoevaluación permanente. Les comento algo así que me pasó, es algo, una de las primeras experiencias que tuve, que fue muy significativa para mí, haciendo así recorridos culturales, fue en el Panteón del Carmen. ¿Verdad? En el Panteón del Carmen me pasó la cosa más horrible que me pueda haber pasado, y no es que haya salido una mano de alguna tumba o algo. Tenía yo, estaba con Juan Manuel Casas, el arquitecto, y estábamos explicando Panteón del Carmen, ¿no? Entonces la primera parte me tocaba irme junto a la tumba de don Melitón Villarreal, una persona muy famosa de aquí, benefactores y filántropos,
junto con toda la familia. Entonces nos vamos a la tumba de don Melitón Villarreal y justamente porque era lo que cronológicamente nos llevaban a los íconos paganos antes que los cristianos y a una antorcha invertida que es el símbolo del dios Thanatos, de la muerte, ¿no? Entonces yo llevaba media hora hablando de la antorcha invertida y de pronto alguien, afortunadamente no lo hizo más tarde, dice, ¿a qué te refieres con antorcha? ¿Dónde está? Entonces se me fue la temperatura hasta los pies y en ese momento fue una de las experiencias más significativas que me lleva también a esto. O sea, a veces nosotros damos por hecho no que seamos especialistas, sino que nos encanta tanto el tema y lo estamos manejando. Ahorita escuchaba que mencionaron desde ayer y yo todo el día de hoy el término interpretación, y desde luego interpretación da para muchas posibilidades, desde la interpretación que hacemos de la radiografía, de los isótopos y por ejemplo lo que estaba planteando el chavo de San Luis, cómo analizan hasta la comida más reciente y todo eso. Entonces hay interpretaciones en todo sentido, pero esta es más no dar por hecho que el público está entendiendo los conceptos arquitectónicos. A veces ni entre arquitectos nos entendemos. O sea, la arquitectura en particular, la clásica, tiene tantos elementos que si la describimos pasa a canabadura, énfasis, capiteles, nos la podamos pasar así y nadie nos entendió, ni entre arquitectos. Entonces, a eso va esto. Esta es una foto del doctor Murray, además que le tomé foto a la foto en la pantalla, le doy crédito. Entonces, esa información especializada la necesitamos en todo momento, pero tenemos que tener claro que no está preparada para llegar al público. Tenemos que decodificarla, no porque estemos subestimando al público, sino porque la idea es que podamos encontrar todos esos múltiples valores en el patrimonio y aparte de conozcamos, hablamos de traducción, y traducción implica mínimo conocer dos idiomas. El primer idioma es el del patrimonio y el segundo es el del público. Entonces necesitamos hacer estudios de público a profundidad para conocer realmente lo que está pasando en ese mundo subjetivo entre la mirada del visitante, lo que siente, lo que experimenta en el museo o en la zona patrimonial y cómo podemos anclarnos a esos recursos, ¿no? A esos recursos sensoriales. La verdad es que no solamente tenemos vista, oído, olfato, como recursos cognitivos. La memoria la llevamos a todas partes, entonces de pronto podemos hacer uso de esa memoria o de pronto podemos hacer uso de la imaginación para visualizar lo que no está, o los enigmas de todo lo que nos planteaba el doctor Murray, de que a veces hay dudas y esas dudas son parte del sitio. Entonces nos anclamos a la especulación y la gente habla. O sea, tú conoces la magia, para ellos era magia. ¿Cómo es tu magia? ¿A qué te refieres tú a magia en pleno siglo XXI? Entonces, ¿en qué tanto nos podríamos parecer o no parecer a ellos? No sé, más o menos por ahí va. Bueno, sin duda hay esta parte de la información técnica que nos dan afortunadamente los arqueólogos y los paleontólogos. Sin ellos no haríamos nada, pero necesitamos decodificarla. Necesitamos, el intérprete es un traductor, es un asistente, ¿no? Este señor Lauro Zavala cita el concepto de eduversión en los museos, es decir, una educación divertida. Precisamente porque para lograr ese respeto del que tanto hablamos, que a veces el patrimonio no se puede cuidar solo por abundante o porque está muy distante y porque la gente llega y no podemos estarlo protegiendo por las mismas instituciones o por lo que pueda pasar, necesitamos que entonces se internalice ese respeto y que fuera precisamente a partir de una sensibilidad, ¿no? de lograr una sensibilidad. Estamos hablando a veces de cosas muy subjetivas, pero precisamente la disciplina no se ha abordado al máximo, por ejemplo en México, en Estados Unidos, en Europa. Hay muchos seguidores de Chiltern, gente incluso que lo conoció y que perfeccionan todavía la técnica, pero todavía falta mucho. Bueno, en general hablamos ya casi por estribillo que los museos son lugares para la educación no formal. ¿A qué nos referimos? Que casi por la educación formal estamos dando por hecho que es estar en un pupitre frente a un pizarrón, frente a un maestro, y eso automáticamente está en el cerebro, nos lleva a pensar en exámenes, en que me van a reprobar y tengo que aprender lo máximo. Pero cuando vamos al museo decimos, es que aquí la educación, el conocimiento puede ser más vivencial, y es cierto. O sea, el conocimiento también yace en muchas de las cosas que vivimos.
Entonces, la ventaja, por ejemplo, que tienen las zonas patrimoniales o los interactivos en los museos es que precisamente el conocimiento no sea un dato, sino una articulación de movimientos, de experiencias, para que se haya quedado más anclada la experiencia que el dato. Bueno, eso va lo de que sea de tipo emocional y cognitivo, y que de esa manera pudiéramos crear realmente una estrategia de salvaguardia. Obviamente en este acercamiento que vamos a hacer a las zonas, es importante también todo el tiempo estar retroalimentándonos y observar las reacciones del público para después conocer incluso sus múltiples intereses, qué lo ha llevado hasta allá, no sé, el trayecto y las pautas a seguir obviamente tienen que ser con orden. Uno de los recursos que se puede implementar para aplicar bien la provocación, la interpretación, es por ejemplo la provocación. Decimos a veces que la naturaleza humana es de autodefensa. Entonces, se trata de como una movida de tapete. Cuando de pronto hacemos una pregunta que no esperábamos, o cuando de pronto nos llevan a pensar en algo así como muy íntimo, muy personal, uno de pronto uno se despierta y la pregunta que te acaban de hacer te lleva a replantearte. Entonces lo que te están mostrando no es solamente un objeto, sino es algo que te llevó a pensar, a sentir, incluso a defender lo que te acaban de decir, porque es como confrontarte, ¿no? Es en realidad decir, si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Pues esa es una manera distinta de llevar la visita, para que no sea como solamente estar diciendo y diciendo y diciendo, bueno, se me quedó algo, se me quedó lo más significativo. Por ejemplo, solamente en esa parte incluyo esa imagen, después se lo voy a referir, porque es, por ejemplo, la estrategia de los cómics. Cuando la narrativa que tienen los cómics es muy fácil de fácil digerir, y no necesitamos tanto recurso de texto o a veces de información. En determinado momento, cuando ya vemos la interpretación operativa, pues vamos a ver que ese es uno de los recursos, ¿no? Que también podemos implementar, contar historias. Ya una vez que queremos empezar con esta empresa, de empezar a interpretar, el primer ejercicio que tenemos que hacer es definir. No es irse a un diccionario y sacar la definición. Definir va a implicar hacer una investigación mucho más profunda y hacer una investigación tanto de la información técnica como muchas otras posibles informaciones. La que nos narra la gente de la zona, la que nos narra investigaciones del campo del arte. Es decir, se van a ir presentando muchas definiciones complementarias, y en determinado momento vamos a tener un mar de información que puede hacer que nos perdamos. Entonces sí es bien importante tener el mapa mental para de pronto ir haciendo una urdimbre que nos permita tener todas estas definiciones de la importancia de nuestro recurso patrimonial para en determinado momento hacer uso de ellas correctamente. Definir significaría investigar. Ahora, a veces, por ejemplo, la belleza de los paisajes, su aridez, su frondosidad, pues son atributos de ella. A veces los damos por hecho y creemos que se explican por sí mismos, pero no, esos son parte de la definición. Y a lo mejor un biólogo automáticamente lo entiende, o alguien del área de geología, o alguien del área de botánica, pero nuestro público no podemos dejar sentado que va a entender lo que significa un cactus, así como ocurre con la arquitectura. No es evidenciar información, sino ir contando con todo ese arsenal de información para en determinado momento, durante las capacitaciones o estructurar guiones narrativos, toda esa información está ahí. Es como cuando a veces hablamos del expediente de la pieza. Bueno, el expediente de la zona incluye definiciones de todo tipo, ¿no? A veces, por ejemplo, mencionan de la astronomía, como en particular en estas zonas de rupestres. Bueno, entonces también a lo mejor nos podemos asesorar con algún astrónomo para que nos dé información de cómo pudiéramos de pronto remitir a esos datos, que no somos especialistas, pero también están ahí, en la misma zona. E incluso, por ejemplo, a veces la fealdad de la zona puede ser parte de esa definición. Cuando hablamos, por ejemplo, de zonas como el Parque Fundidora, bueno, era una industria y estaba sometida a mucho desgaste, a mucho trabajo, a mucho estar ensuciándose todo el tiempo y al deterioro de los edificios. A veces incluso ese deterioro es parte
de la esencia, del paso del tiempo, y entonces ahí también hay definiciones, pero no las podemos dar por sentado. O sea, hay que, a veces esa imagen remite a todas estas posibles significaciones, ¿no? Incluso, por ejemplo, el ruido, el bullicio de algunas zonas, cuando hablamos, por ejemplo, de ciudades muy cosmopolitas, es precisamente, es el parte del pulso de la zona. Entonces, eso también se define, se investiga, ¿no? Bueno, ya pasamos lo de la arquitectura, que la arquitectura está más atrás. En particular, la arquitectura tiene algo muy peculiar. Octavio Paz decía que era el testigo insobornable de la historia. Construye atmósferas, y esas atmósferas, a pesar de 100, de 400 años, tienen la capacidad de transmitirnos toda esa emotividad. Si estábamos hablando, por ejemplo, de un claustro, si estamos hablando de ventanales que tienen esa carga religiosa, es parte de la esencia de la arquitectura, es parte de la atmósfera. También hay que definirla, no darla por obvio, y todo esto, bueno, se tiene que ordenar, como les había dicho, dentro del mapa mental. En el caso de esas zonas en particular donde hay más dudas, la pieza faltante también tiene significado, y tiene significado como especulación o como parte de esa historia. Ahí nos decía el doctor Murray, es que a lo mejor no fueron ni siquiera las personas que tuvieron contacto con los españoles las que ellos lo escribieron, las que en realidad pudieron haber hecho esos gráficos. Entonces, si uno lo deja así, con esa pieza faltante de tiempo y genealogía de pueblos que pudieron haber pasado por ahí, de nómadas, también se le da significado, ¿no? Obviamente, recurriendo a la información de los especialistas. Definir el contexto, bueno, vamos a recurrir, como ya se menciona, de pronto a la geografía, hidrografía, todo eso, pues es información que nos va a servir. Las narraciones tipo Alberto del Canto, que son fabulosas, a veces tienen un toque muy poético, pero en realidad pues son como etnográficos, nos hablan mucho de la gente, ¿no? Habrá contextualizarse en lo físico, en lo cultural, en lo histórico, en lo cronológico, para contemplar como panoramas más amplios. A veces incluso consideramos que la pieza pues, es muy importante solo en la localidad, pero no figura en los libros de historia o en los libros trascendentes, pero justamente ahí es algo que puede ir, bueno, porque no lo hemos vinculado a la historia de la humanidad, o sea, todavía lo hemos dejado como algo muy, muy local, y ahí está justamente el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Bueno, en ese mismo sentido se nos presentó la enseñanza de la historia de la escuela así, en un esquema de educación formal con datos, fechas, nombres y conceptos abstractos. En cambio, mediante la interpretación, con todas estas definiciones se busca inspirar en los visitantes sentimientos como el orgullo y la admiración del patrimonio. Hacia eso va dirigido todas las definiciones de las que estábamos hablando. Transmitirles el gusto y la pasión que los expertos sienten por los bienes patrimoniales en su ejercicio diario al investigar, recordar y manipular, pero bueno, el fin último de la interpretación es crear un compromiso personal entre los bienes y el visitante, precisamente para que no vaya a generar daño. Vamos a recordar por muchos años a Fabiola. Yo quisiera saber qué estaba pensando en el momento que estaba a punto de destapar su porque, como decíamos, las zonas no se cuidan solas. Y a veces, por ejemplo, con la lejanía que está a boca de los ríos y todo eso, hay unos por ahí también famoso que está como marcado con un clavo donde dice muera Venustiano Carranza o algo así. Pues bueno, ya se lo ganó a lo mejor la historia, pero también fue graffiti en su momento y tampoco lo protegió. Bueno, la idea será finalmente, ya le había mencionado los mapas mentales y pensar la información, para al final de cuentas crear ese compromiso y que tenga sentido, ¿no? A veces, como ya se mencionó, a veces el patrimonio tangible nos puede remitir a cosas intangibles. Hay cosas que ya se las llevó el tiempo, ya se las llevó el viento. Por ejemplo, hay cosas que están muy distantes, como de pronto pueden ser las lluvias que llegan, pero en realidad son los huracanes que están presentes y de pronto hacen que llegue esa cantidad de erosión y de lluvia y todo eso. Bueno, eso de pronto ellos lo presenciaron, está muy distante, no es tangible, pero de pronto tenemos que remitirlo a una realidad que nosotros ya podemos ver desde múltiples posibilidades, ¿no? Bueno, contar historias, los símbolos tienen esa particularidad de
llevarnos a una parte que está más como en la piel, o sea, es emocional. Un símbolo tiene la capacidad precisamente de pronto de conectarnos como una parte mucho más internalizada, más íntima, y es capaz incluso de mover gentes. Entonces pues esto nos da una cantidad de posibilidades increíbles. Esto es una de las esencias de la interpretación, no necesariamente construir historias como con el teatro, sino con la forma como nosotros nos vamos a expresar con el público. Es decir, tenemos que estructurar a base de conceptos generales, de ideas claves, cuál va a ser la narrativa, cuál va a ser el recorrido por el sitio, es decir, organizarnos, ¿no? para contar. Entonces aquí vuelvo, por ejemplo, a esa posibilidad, la del cómic, que es un recurso que está que a los chavos les gusta mucho, pero que en realidad es muy fácil, porque en pocos cuadros podemos contar una historia muy fácil. Bueno, la idea sería que de pronto podemos hacer uso del pasado, podemos hacer uso del futuro, como por ejemplo esto, ¿no? Porque pasa con los amonites, a veces nos dicen la gente de biología, son como submarinos, ellos tenían o sea, como el submarino, la tecnología que nosotros conocemos en el submarino para sumergirse, despresurizarse y poder flotar, esto lo hacía el amonite, ¿no? Y luego aparte la historia del arte nos dice todo esto que está acá en la sección aurea, son las proporciones con las que el universo crea a los seres vivos, llamemos de Dios, como lo queramos llamar, es decir, esas curvas de la vida que es fabuloso, donde de pronto tenemos todas esas cosas que son como recursos emocionales. No sé si ya me pasé. Bueno, a donde voy, a la segunda parte de que esto es un marco teórico inicial, la segunda parte y lo más importante va a ser los estudios del público, porque todavía nos quedamos con la idea de que en los estudios del público, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos chavitos de jardín de niños, cuántos licenciados o de qué áreas vienen. Y no, los estudios del público ahora nos tienen que llevar a una parte más más de entrevista a profundidad para conocer realmente qué expectativas tenían los visitantes, qué esperaban, qué les gustó, qué no les gustó, y eso implica una investigación que apenas me voy a meter en eso. La audiencia puede ser muy variada, y incluso esa expresión que podamos hacer tiene que abarcar todas esas posibilidades, porque a veces llevamos a un grupo y el grupo puede ser muy diverso. Entonces en ese mismo grupo no podemos ni dar información de más ni discriminar, que a lo mejor algunos no puedan entender. Entonces debe de ir como en un nivel muy intermedio, y precisamente eso lo dan los estudios del público. Creo que es lo de... Bueno, ya operativamente, así es lo que he dicho, a lo mejor hablamos de cómo puede ser la interpretación desde el punto de vista operativo, las definiciones, crear conciencia y todo eso, pero ya en la práctica hay tres formas de implementarlo. La fase operativa es la más común, que son las mamparas, los folletos, los videos que están en los museos, las cédulas de pie de objeto que están, por ejemplo, allá también en la zona de Potrerillos, en el Museo de Sitio de Potrerillos. Nada más, no olvidemos anclar, provocar la sensibilidad, porque también lo podemos hacer en los folletos, en la narrativa, en las gráficas. Otra fase es la ideológica. A veces necesitamos una estructura de conocimiento para poder explicar todo eso. Puede ser la historia, la sociología, la religión, la economía, la evolución, la geografía, la teología. Es todo un sistema de conocimiento, es un universo más grande. Entonces, esta es interpretación ideológica, no es diferente a la que habíamos visto operativa. Y la emocional es la que puede anclar más fuertemente, la que está asociada mucho a una experiencia lúdica, entretenida, de disfrutar. El conocimiento se va a quedar ahí, va a ser más fuerte que esté presente en el visitante y lo que por ahí va. Gracias. Bueno, tenemos tiempo para un par de preguntas. ¿Alguien que quisiera comentar a los ponentes y las experiencias, doctor? Dos comentarios más bien. Uno es para Adriana. Yo recomendaría que ampliara su marco como asesor de tesis, recomendaría ampliar el marco más allá del marco base y escoger una variedad de puntos de interés. El obispado, por ejemplo, zonas afuera de la área de la macroplaza también ofrecen entornos y diferentes tipos de lecciones, y yo creo que esto sería una manera de llegar a
más a fondo el modo. Y también te recomiendo usar los tarjetas postales del pasado como una medida de cómo cambia la interpretación y el entorno del sitio. Tengo una colección de postales de Monterrey de principios del siglo que muestran la catedral, por ejemplo, en un contexto muy distinto a lo que vemos hoy en día. Y los postales, en efecto, están hechos para el visitante, están hechos para la gente que vienen a ver. Y en ese sentido son un tipo de documentación muy interesante. Y para el compañero Víctor, pues dos comentarios muy personales. Yo he encontrado después de muchos años de docencia aquí que lo que más se acuerdan mis alumnos, aún a veces décadas después de la clase, son las visitas de campo que hicimos a sitios arqueológicos. Esto queda grabado mucho más que la impartición de la misma invocación en el aula. Y en ese sentido yo creo que nuestro sistema educativo tiene que aprender de alguna manera a incorporar el campo en el aula en una manera más impactante. Y uno de los experimentos que hicimos en Boca de Potrerillos implica actividad aparte de observación, y es las prácticas que hemos hecho con nativos de Atlaque, con los visitantes. Casi siempre se emocionan, casi siempre se identifican, y cuando enseñamos un petrograbado de un Atlaque tiene, yo creo, un significado adicional. Así que actividades que se pueden agregar a cualquier de estos atractivos, yo creo que son todos positivos. Esas son algunas sugerencias. ¿Alguien más? Sí. Bueno, pues... Te puedo preguntar, Oriana, ¿por qué elegiste la macroplaza? ¿Tú sola o alguien te lo pidió? Yo te lo comenté, no solamente es la macroplaza, es el área Por eso, pero de barrio antiguo. eso que nos quieren identificar como ciudad barrio. ¿Tú lo elegiste o alguien te dijo? Por eso. Pregunta nada más. Porque en los documentos o a través de las instituciones lo que determinan como patrimonio histórico está en esas zonas. A través del INA, o si vemos los catálogos de INEGI en línea, o si vemos los catálogos de CONARTE, las zonas marcadas como patrimonio o patrimoniales son esas zonas. Por eso la seleccioné, para poder contrastar lo que está caracterizado oficialmente con lo que es apropiado por la población, para ver si hay esa conexión. Lo que te pide el doctor, por ejemplo, Murray, ¿podrías tú hacer algo? Aparte de que te lo piden, de que te dicen, yo en mi investigación, el templo de Dolores, que lo están remodelando, etcétera, para enriquecer eso, y no es Yo creo que así, es ya no imposible se abordar todo el patrimonio, porque el patrimonio es incluso lo que se hizo ayer, ¿no? Es imposible abarcarlo. Obviamente, Obispado tiene una función importante, es monumental y es excepcional. Entonces, ese cumple la característica de haber sido caracterizado en la primera etapa, no monumental. También tenemos edificios de ese tipo acá, en esta zona. Tendría que analizar qué otros edificios podría tomar de otras zonas, nada más que es sumamente complicado si tomamos en cuenta que patrimonio hay muchísimo, muchísimo. Es sumamente diverso, la ciudad es sumamente grande, entonces sí tendría que volver a analizar qué otros edificios fuera de las zonas establecidas como patrimonio se podrían retomar. A ver, creo que va a ser la última pregunta. Sí, retomando un poco lo que se ha estado viendo desde el día de ayer, lo de ahora, que hay como todas estas grandes preocupaciones en torno a cómo proteger el patrimonio, qué hacer con el patrimonio. Usted hace la pregunta de crear la mesa.
concepto de patrimonio, visto como una construcción social, implica en sí un campo de disputa simbólica muy importante, ya que en ella pues confluyen intereses de diversa índole, como se señalan en una de las pláticas, que van desde lo histórico, lo económico, las emociones, una serie de valores que se le van atribuyendo. Sin embargo, el mismo concepto engloba una gran contradicción, ya que la cultura es el patrimonio de todos, ¿no? Como humanos, lo que nos caracteriza es la cultura. De esta cultura, ciertos grupos determinan ciertos objetos para seleccionarlos con una serie de elementos que ustedes están hablando en la mesa. Sin embargo, esta contradicción que señalo va en el sentido de que se quiere meter en una vitrina algo que por ende es dinámico. La cultura es dinámica. Entonces, ¿cómo hablar de algo que queremos mantener en un pasado idílico cuando en realidad están inmersos en una dinámica que es completamente cambiante? ¿Cómo romper esta contradicción que lleva al concepto de patrimonio cultural? Y que lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de ayer, en línea de lo que pasa con el Parque Fundidora, que bueno, que se levantaban muchas emociones en el sentido de lo que significó en su momento, pero realmente a los cambios socioeconómicos que se dan en los 80, ya no se puede ver una fábrica tal cual, y la gente se lo ha apropiado ahora en un parque, y la gente va y está dando otros significados. ¿Cómo se podría? Porque todo esto tiene que ver con las políticas culturales, incluso, ¿no? Que se van a tomar por parte de los políticos, de la gente que tiene a cargo de decisiones. No sé si me explico esa contradicción que lleva el concepto. Sí, creo que lo platicamos un poco. En esta caracterización tradicionalista o conservacionista ha llevado a efectos como la museificación de zonas históricas. Eso significa que se vuelven museos totalmente. No se vive, no se habita, no se usa ese espacio. Y yo creo que, desde mi perspectiva, que el cambio podría ser en buscar la relación de objeto-sujeto. El problema es que, al menos los que estamos especializados en arquitectura, tendemos mucho a reducir hacia el objeto, a querer conservar el objeto porque es importante, porque es monumental, porque es grande, porque forma parte de la historia, y no volvemos a ver a la sociedad, si realmente le interesa, si realmente quiere usarlo. Entonces, tratar de relacionar nuevamente al objeto con el sujeto, es decir, que el sujeto realmente se identifique, quiera vivirlo, quiera usarlo, quiera utilizarlo, porque tiene un uso acorde a necesidades contemporáneas, podría ser una solución. Ya hay otras tendencias, no todas las tendencias son congelar el patrimonio, es una de las más grandes, y nuestra legislación está basada en esa, pero sí hay otras tendencias un poco más dinámicas en cuanto a la utilización del patrimonio en otros países. Sería cuestión de revisar. Mira, yo te puedo decir desde mi experiencia como antropólogo y por lo que he estado viendo en las ciencias políticas. La cuestión del término patrimonio cultural es variable, va a cambiar a lo largo del tiempo. Depende del momento, depende de las circunstancias históricas de cada sociedad. Yo te voy a decir lo siguiente. Para mí, patrimonio cultural puede ser, por ejemplo, un edificio colonial, pero no, por ejemplo, el edificio de Fundidora. ¿Por qué? Porque es algo moderno, que altera el paisaje, en cierto modo, por ponerte un ejemplo. Todo esto va a capricho de la sociedad, va cambiando con la sociedad. Ha habido incluso algunos monumentos que han sido declarados en su momento patrimonio y por cuestiones de destino ya no han sido considerados patrimonio, en el caso, por ejemplo, europeo. Aquí tenemos algo muy ligado a la cuestión económica, y te lo puedo poner el ejemplo de lo que es la macroplaza. La macroplaza no existía antes. Fue con Martínez Domínguez, que estaba como gobernador, que se hizo la macroplaza. Antes nada más existía la explanada de los Héroes y existía lo que es la Plaza Zaragoza, que era la plaza de armas que existía aquí en Monterrey. Todo lo que está en medio fue destruido
y se hizo la macroplaza. Había edificios coloniales que fueron destruidos, incluso algunos recientes ya estaban en buenas condiciones y fueron destruidos, esto por cuestión económica, para crear un proyecto que integrara a toda la población de esta sociedad. Depende de en base a qué visión se está desarrollando ese tipo de programas. Puede ser económico, puede ser social, depende de por dónde lo quieras, de dónde lo esté buscando la sociedad. Y otro ejemplo muy claro, la cuestión de los pueblos mágicos. Los pueblos mágicos, algunos ni siquiera tienen las características de estar allí porque hay política, hay cuestiones políticas por medio. No sé si quede claro, pero aquí son cambios, como dice aquí mi compañera, son cambios legislativos. Yo creo que a veces tiene ese tipo de estrategias, de pronto algunas cosas llegan a caricaturizarse y yo creo que nos podría haber pasado, que después estamos viviendo en una ciudad caricatura, ¿no? Pero yo creo que en particular, Ricardo, usted ha hablado, tú más que nadie sabes el valor que tiene de recuperar las cosas auténticas. Lo difícil sería que las cosas tengan una funcionalidad y las ponga en función de la vida moderna, y eso sea garantía de resguardo, sería fabuloso, siempre y cuando no se perdiera la autenticidad. Que se perdiera esa autenticidad por desconocimiento, únicamente por no saber qué fue lo que tumbaron o que no les estorbaba y realmente lo tumbaron. O sea, eso sería lo más deprimente que nos haya pasado, y pues tenemos muchas experiencias de ese tipo. Y bueno, por cuestión de tiempo, vamos ahorita a entregar los reconocimientos. Falta una ponencia de esta mesa del arqueólogo Juan Reynolds, que no pudo asistir, pero vía videoconferencia se iba a dar. Tuvimos problemas con la conexión, me dice Bertrand que ya está. Pero por cuestiones de seguir los tiempos, vamos a terminar esta mesa y la videoconferencia se dará iniciando la siguiente en 5 minutos, ¿no? Entonces, bueno, creo que después de estas 3 pláticas no veremos el patrimonio con los mismos ojos ni con las mismas ganas, ¿no? Yo creo que será una experiencia más reflexiva en torno al patrimonio, a los edificios, a todo lo que hagamos, incluso a los letreros de no tocar de los museos, ¿no? ¿Por qué no tocar? ¿No? ¿Qué es lo que no debemos tocar? Bueno, y vamos a entregar los reconocimientos entonces. La maestra Ariadna González, por caracterización y apropiación del patrimonio edificado de Monterrey. El maestro Alejandro Hinojosa García, por la influencia de las políticas culturales en la gestión de los museos culturales. Víctor Alejandro Cavazos, por interpretación del patrimonio paleontológico y arqueológico. Entonces, en lo que se instalan los de la siguiente mesa y hacemos de una conexión, damos 5 minutos para continuar con la videoconferencia de la siguiente mesa. Pedimos a los ponentes de la siguiente mesa. Entre patrimonio tangible e intangible. El intangible o inmaterial también es todo eso que no podemos tocar. Las tradiciones, la historia, cosas que son heredadas pero que no tocamos pero que sí percibimos. Y lo tangible es lo que sí podemos tocar, ¿no? En el caso de México, ese tangible se divide en prehispánico, histórico y artístico, por cuestiones de datación histórica, y se divide a su vez en inmueble y mueble. El mueble es aquel que podemos mover, se supone, por ejemplo, la escultura, la pintura, y el inmueble es la arquitectura, lo que se supone no podemos mover, que claro, de que se puede mover, se puede mover. Si algunas veces han visto un programa estadounidense, creo que se llama Big Movers, no me acuerdo bien cómo se llama, pero bueno, ahí lo que hacen es que cuando pues van a construir una carretera y tienen ahí un edificio histórico, les estorba y lo mueven, ¿no? Porque se puede mover.
realmente, pero pues lo ideal sería que no se moviera porque se descontextualiza ese objeto. Entonces, para aclarar de lo que estoy hablando de patrimonio cultural tangible inmueble en esa escala, ¿no? Patrimonio cultural tangible, es decir, lo que se toca, y de eso el inmueble, que sería el edificado, la arquitectura. Bueno, dentro de esas escalas de valores que les mencionaba, en las que nosotros seleccionamos cuáles están en el rango más alto y decidimos que ese es el patrimonio y tenemos que conservarlo, las escalas de valores en México en general son 3. La primera, que es se le llama conservacionista o tradicionalista, es de origen occidental, se basa en los valores occidentales y lo que se selecciona es aquella arquitectura que es monumental, excepcional, única, auténtica, entre comillas, y aquí me refiero, por ejemplo, a las catedrales, a los centros históricos, que es arquitectura monumental. Lo que ha hecho este tipo de selección o escala de valores es que pues se hace un reduccionismo total, porque se seleccionan elementos que realmente no son representativos de toda la sociedad, porque son excepcionales precisamente. Otra forma de caracterizar este patrimonio es el que Carlos Chanfón Olmos menciona como antropologista y que algunos otros autores más hacia el lado de la antropología lo llaman nacionalista. Se enraiza en un principio en los orígenes prehispánicos y lo que busca es darle forma a lo mexicano, ¿no? Es en el siglo XIX cuando buscan esta unificación a nivel nacional y seleccionan los elementos que nos representan como mexicanos. Bueno, vamos a dar inicio con la cuarta mesa sobre conservación y difusión de patrimonio. La primera ponencia está a cargo de la maestra Ariadna Jesús González Solís, quien es licenciada en Arquitectura por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestra en Arquitectura, Investigación y Restauración de Sitios y Monumentos por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente es estudiante del doctorado en Filosofía con orientación en Arquitectura y Estudios Urbanos en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde desarrolla una investigación orientada a la caracterización oficial del patrimonio edificado y la apropiación del mismo por parte de la población en la ciudad de Monterrey. Asimismo, imparte clases en el área de Historia y Teoría en la facultad de la misma universidad y ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales. Hola, buenos días. Antes de empezar me gustaría hacer unas pequeñas aclaraciones. Primero, lo que voy a presentar es un ejercicio de acercamiento al objeto de estudio que estoy trabajando en la tesis de doctorado. Entonces, las reflexiones que voy a presentar al final son solamente parciales, son resultado de este ejercicio de acercamiento, no son concluyentes y seguramente pues nos va a dejar nada más en suspenso. Y la otra es, como lo comentaron, mi formación es de arquitecta, soy arquitecta restauradora. Entonces, aunque en este momento estoy tratando de hacer un abordaje desde la antropología, seguramente verán algunas deficiencias por cuestiones de formación o de deformación que todavía estoy trabajando, ¿no? Estoy en proceso de realizar ese trabajo. El título de la ponencia es Caracterización y apropiación del patrimonio edificado en Monterrey. Ahorita vamos a ver por qué se llama así. Para poder entender a qué me refiero con patrimonio edificado, tendríamos que definir en primer lugar qué es cultura, después qué es patrimonio cultural, cuáles son sus características y cómo se divide este patrimonio cultural, y finalmente pues abordar cuál es el patrimonio edificado o construido, también se conoce. Una pequeña definición de cultura a través de que tenemos de la interpretación de las culturas. Dice que la cultura denota un esquema históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos. Se transmite a través de estos elementos simbólicos. Un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas con los cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actitudes frente a la vida. Es decir, la cultura es canos. ¿Cuál es el problema de este tipo de escala de valores? Bueno, hace una oposición a la hegemonía de los valores occidentales, es decir, se opone a ser europeo, sino a lo propiamente mexicano, y es ejecutado a través del Estado a un nivel nacional, ¿no?
El problema es que, como lo mencionaban hace rato, es centralista. Casi todos los elementos que se seleccionan son de origen central, la capital del país, y aparte es excluyente. Al ser centralista, deja de lado todos los valores regionales y vamos a ver más adelante que eso crea conflictos en cuanto a la identidad regional. Por último, que es el que está más en boga actualmente, al menos en el área de patrimonio, es el mercantilista. Este es el resultado de la globalización y lo que busca es que las ciudades actualmente se quieren crear como ciudades marca, se le llama, es decir, que la conozcas porque tiene ciertos elementos representativos y entonces uno como viajero o como turista va a la ciudad y lo que quiere es conocer ese elemento representativo. Ciudades muy típicas de esto es París, por ejemplo. Si vas a París quieres conocer la Torre Eiffel porque es un elemento que conforma la ciudad marca, o Barcelona, ¿no? Son ciudades totalmente trabajadas en ese sentido. Lo mismo está sucediendo con las ciudades históricas de México. Se buscan elementos que son muy representativos y que ayudan a conformar esta ciudad marca. Es obviamente dirigida hacia el turismo y el gran problema que tiene es que nuevamente hay un reduccionismo de la disciplina de la restauración y la conservación del patrimonio porque se ve en un producto cultural como una somera mercancía, ¿no? Como algo que se puede vender y se pierden estos valores de identidad y de apropiación, etc. ¿Qué vemos en todo esto? En estas formas de caracterizar, es decir, de decir qué es lo que se conserva, qué es lo que es patrimonio. Pues vemos que, en primer lugar, hay una generalización a nivel nacional y no hay una caracterización regional. Eso lleva a un desapego del patrimonio, no hay interés por conservar ciertos elementos porque no se consideran propios, porque están basados en sistemas de valores centrales, excluyentes. Otro problema es que cuando se conserva solamente para hacer un producto más de la ciudad marca, se hacen muchos problemas en cuanto al patrimonio. Existe la museificación, es decir, congelar la ciudad, hacerla como si fuera un museo, y la arquitectura no puede ser así porque la arquitectura se habita, se usa, a diferencia de la escultura, la pintura. Otro problema es la banalización, es decir, que aprendida y aprendida con H intermedia. En este caso, si hablo de caracterización y apropiación, la caracterización de ese patrimonio sería lo aprendido, lo que nos enseñan o nos transmiten, ya sea a través de la familia o a través del Estado incluso. Y lo aprendido con H intermedia sería lo que nos apropiamos, lo que consideramos propio, nuestro, digno de conservarse. También es importante señalar que la cultura es compartida en cierto grupo social de los individuos en tanto miembros de determinado grupo y que es simbólica. En cuanto al patrimonio cultural, ¿qué es el patrimonio cultural? Hay muchos documentos internacionales que nos definen, incluso tenemos legislación nacional, ya un poco obsoleta, que nos define qué es el patrimonio cultural. Dice que son aquellos elementos que aluden a nuestra historia, a cómo nos conformamos como sociedad, que asumimos como nuestro, como parte de nuestra vida cotidiana o de nuestra cultura, y es síntesis simbólica de los valores identitarios. Nos identifican como mexicanos, por ejemplo, o nos identifican como parte de una región. Y les pongo otra cita. Estos objetos que se consideran como patrimonio cultural son caracterizados a través de una escala de valores de determinada sociedad. Y vamos a hablar ahorita de cuál es esa escala de valores que tenemos en México. Dentro de esa escala de valores el patrimonio se encontraría en un nivel bastante alto y por eso consideramos que es digno de conservarse, de heredarse, de transmitirse a las generaciones futuras. Este es un pequeño esquema de cómo se divide el patrimonio cultural. Está hecho a base de los documentos internacionales de la UNESCO e incluso de la legislación en México, que es una derivación también de la UNESCO, ¿no? Tenemos que el patrimonio se divide en dos, en natural y cultural. El natural es lo que se supone no ha sido tocado por el hombre, es lo que se ha hecho solito, por ejemplo, las zonas de reserva ecológica, etc. Entre comillas, que no han sido tocadas por el hombre, ¿no? Entre comillas. Lo cultural es lo contrario, lo que ha sido modificado por el hombre y que lo ha hecho el hombre. Existe también un patrimonio mixto, que es la conjugación entre el natural y el cultural,
tenemos por ejemplo el paisaje agavero de Jalisco, donde existe cierto paisaje, ciertas determinantes del entorno, pero que el hombre modifica a través del cultivo y crea un nuevo paisaje. Entonces se encuentra en medio y por eso se le llama paisaje cultural. Dentro del paisaje cultural dentro del patrimonio cultural tenemos una división nuevamente pues se vuelve banal lo que se supone que es parte de nuestra herencia y que es importante para nuestra memoria colectiva. Se crean elefantes blancos cuando se restauran edificios sin un uso definido, sin que el usuario o la población realmente quiera ocuparlo o asista al edificio, simplemente está restaurado y está ahí bonito como parte de la ciudad, pero no es utilizado por la sociedad. Esos son algunos de los problemas que hay. Bueno, ha llevado, obviamente, estas formas de caracterizar a un reduccionismo de la disciplina en cuanto a la caracterización del patrimonio edificado y, sumamente importante, va a ser una ruptura entre la relación que hay de objeto-sujeto. Ya no va a importar tanto el sujeto que crea y que usa este edificio, sino el objeto como tal. Y ahí pongo las tres visiones, ¿no? La conservacionista, la nacionalista y la mercantilista. Ahora bien, en la investigación que estoy desarrollando planteo que tal vez una solución sería abordar este patrimonio desde una visión antropológica, es decir, regresar al sujeto y entender o tratar de entender qué es lo que el sujeto aprecia, qué realmente considera como símbolo de identidad o como propio o como digno de conservarse, más allá de la legislación, más allá de lo que las instituciones como INA o como Conaculta deciden que se debe conservar desde la academia o desde el Estado, regresar al sujeto que usa y que vive cotidianamente sus edificios y preguntarles qué es lo que tú consideras que debería conservarse. Rápidamente, nada más para aclarar en qué etapa metodológica me encuentro, para que no crean que ya estoy concluyendo la tesis y que estoy tan pobre. Estoy en la primera etapa, en la etapa de acercamiento, o lo que les presento acá es la etapa de acercamiento, donde hice una lectura, se llama lectura articultural, es decir, leer algunos edificios o tratar de analizar los edificios desde todos sus elementos, todos. Después observación libre, que es ahí donde entra la etnografía, ahorita les digo en qué zonas, y después observación sistemática, ya con algunos puntos a observar en los edificios y en los usuarios. Después vienen otras etapas, que esta está en construcción, entrevistas semiestructuradas a informantes claves. Llamo informantes claves en este caso a los representantes de las instituciones, que son los encargados de decir qué es lo que se conserva, y encuestas a los usuarios, para finalmente hacer análisis de huellas, se llama, en políticas culturales, en